procurábamos cambiar los turnos para poder hacer la clase de manera diferente, pero espero que le hayan sacado algo de provecho a la clase de ayer. Sí, doctora, la verdad es que estuvo bien dinámico y gracias por la presentación de ayer, doctora. Sí, primera vez que, como les vuelvo a decir, primera vez que la hacemos así, no quedaba otra, la doctora Marchino, que es la coordinadora, le digo, doctora, no puedo hacer más que llevar mi laptop al consultorio y corretear con esto. Felizmente tuve ayuda, me ayudaron en eso, y bueno, ahora estoy en interconsulta, he ido a evaluar pacientes, les he dicho que estoy en un alto y avanzamos. Bien, vamos a hacer algo de teoría, que es lo que nos corresponde a nosotros. Primero, generalidades que vimos ayer. Bien. A ver, quiero ver si es que logro compartir mi pantalla. ¿Se ve, doctores? Sí se visualiza, doctora. Ok, muy bien. Cuando ustedes comienzan a participar, se ve en la pantalla quiénes participan, quiénes entran. Nos están exigiendo ahora que todos los alumnos participen. Entonces, yo sé que en este grupo son 3 mujeres, 2 varones. He escuchado solo voz de mujeres, así que por favor a los chicos intervengan. Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, aclaración o acotación, estamos para nosotros poder ayudarlos. Muy bien, en cuanto a generalidades, me presento de manera formal, soy la doctora Rosa Verónica Quevedo Zavala, médico asistente del Departamento de Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Rebagliati. Ya tengo más o menos unos 2 médico asistente. Normalmente nosotros presentábamos a los pacientes, a los alumnos, un examen físico de cómo evaluar a un paciente. Como les dije, los pacientes llegan de manera general, este es un paciente hospitalizado, evaluamos cara, piel, evaluamos cuero cabelludo, algunas lesiones nos interesan, la parte de las orejas también, para ver si es que tenemos alguna lesión sospechosa de malignidad que debemos tener nosotros cuidado, o alguna lesión que nos impresiona que sea maligna para poder hacer una biopsia. Ahí están examinando tiroides, por eso le piden que pase saliva. Como les dije, hay 2 maneras de examinar, una anterior. ¿Alguien averiguó cómo se llaman esas maniobras? La que es por atrás, doctora, es la maniobra de Kervain. ¿Ya? Muy bien. ¿Y la que es por adelante? Es la maniobra del ángel. ¿Ok? Entonces, está muy bien. Aquí nosotros pedimos que saquen la lengua, que muevan la lengua hacia los laterales, porque hay compromiso de pares craneales, por ejemplo, del hipogloso, que nos diría si es que ya hay una alteración, el paciente no va a poder mover la lengua o hay una dificultad en mover. Entonces, es un examen general lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos llega el paciente a la consulta, como vimos ayer. Como les vuelvo a decir, los pacientes generalmente son referidos por eso, y al tener que llenar la computadora, al tener que hacer todos los exámenes, como que nos vamos de frente hacia el examen dirigido. Pero cuando nos llega un paciente nuevo, debemos examinarlo todo nuestro territorio, piel, movimientos oculares, fosas nasales, abrir la boca es básico, porque muchas veces los pacientes vienen con un ganglio a nivel de región cervical. Nosotros mandamos estudios, examinamos, biopsia, ecografía. Cuando regresa el paciente pasaron 3 meses y ni siquiera les abrimos la boca y tenía una lesión en la amígdala, cuando pudimos haber hecho ya un diagnóstico de un cáncer de amígdala con metástasis cervical, y les ahorrábamos prácticamente 3 meses para pasarlos y diferirlos hacia radioterapia. Entonces, eso es algo de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que nos interesa en cuanto a la historia clínica? Los antecedentes que son de importancia en cirugía de cabeza y cuello. ¿Qué nos interesaría? Anamnesis, el paciente nos va a contar. Antecedentes familiares, ¿qué nos interesaría saber? A ver, doctores. Un antecedente de hiper o hipotiroidismo.
Exacto, si es que hay antecedentes de hipotiroidismo, si es que hay antecedentes de cáncer también en la familia, perdón, si es que hay antecedentes de cáncer de tiroides o si es que nos vamos al campo de la tiroides. Pero si nos vamos a todo en general, preguntamos si es que el paciente fuma o no fuma y si consume alcohol. Porque paciente fumador, o que lo que llamamos paciente fumador pesado, que viene fumando más de una cajetilla diaria por más de 5 años, por más de 10 años, y el paciente tiene 50 años y te dice, he fumado durante 25 años, o sea, desde que tenía 25, y ya lo dejé de fumar hace 2 años. Ellos creen que porque ya dejaron de fumar, ya se libraron de las lesiones que pueden tener, y eso no es así. Entonces, el paciente fumador, nosotros debemos tener gran cuidado porque puede presentar un CA o tiene mayor predisposición a hacer un cáncer de vía aerodigestivas superiores, básicamente, que es lo que nosotros trabajamos. Muy bien, este es otro paciente que vino a la consulta. Obviamente a todos les pedimos, si es que nos autorizan, poder pasar sus filmaciones, sus videos, para no tener conflictos de intereses. ¿Qué nos interesa ahí? Los movimientos de la lengua, en el caso de este paciente, porque fue operado extrainstitucional y nosotros queremos ver cuáles son las características que tiene para poder describir en la historia clínica. Si yo tengo un paciente con un tumor en la parótida, yo tengo que, en el examen físico, a mí me interesa saber qué es lo que tengo en la parótida de importancia. Hay un nervio importante que atraviesa la parótida y lo divide, lo vamos a ver cuando hagamos glándulas salivales. ¿Cuál es ese nervio? Facial. El nervio facial. Entonces, el nervio facial nos da la motricidad de los músculos de la cara y por lo tanto, si yo tengo un tumor en la parótida, si no hay compromiso del nervio facial, yo puedo pensar de que este es un tumor benigno. Así al examen clínico. Si yo tengo viene el paciente con un tumor en la parótida y una parálisis facial de ese lado, bisilateral, yo puedo pensar que ese tumor es un tumor maligno hasta demostrar lo contrario con los exámenes auxiliares que se solicitan. Entonces, todo eso tiene que ir descrito. Justo nos acaban de enviar una interconsulta de un paciente con un antecedente de linfoma, operado el año pasado, extrainstitucional, le hacen una submaxilectomía porque aparentemente el tumor estaba en la glándula submaxilar o en el componente submaxilar y ahí queda de secuela una parálisis del nervio marginal. Nos mandan ahora nosotros la interconsulta para hacer una nueva biopsia porque probablemente tiene una recurrencia de linfoma. Entonces, yo lo entrevisto al paciente, miro la parálisis que tiene y le recalco al paciente, señor, silbe usted y se nota la parálisis que hay, ¿no? Entonces me dice, sí, yo me equivoqué, creo que escogí mal cirujano. Obviamente es un territorio donde uno puede lesionar la rama marginal y eso tiene que explicarle al paciente antes de la cirugía. Entonces, pero como yo ya vi eso, en mi historia clínica yo tengo que reportar que el paciente tiene esa parálisis de la rama marginal del nervio facial porque le voy a hacer una nueva biopsia. Y si el paciente dice, yo no entré así, recién me lo han hecho, me pueden demandar. Entonces, todos los exámenes se tienen que describir. Las historias clínicas tienen que hacerse una buena anamnesis y también un examen físico. Si tengo lesiones que me pueden comprometer el nervio facial, las describo. Si le pido al paciente que saque la lengua, que mueva la lengua y no la moviliza, esta es una lengua fija, la describo. Y si ha tenido una cirugía previa, con mayor razón todavía. Si no ha tenido una cirugía previa y tiene un tumor, a mí ya clínicamente me está dando una idea de la extensión de la enfermedad. ¿Bien? Entonces, antes de continuar, algo que nosotros debemos tratar es la nomenclatura dental. Esto es básico, ya no hablamos nosotros o no se escribe en las historias del canino superior derecho, del primer molar superior inferior izquierdo, sino se hace una nomenclatura general. Estos son los incisivos, que los seguimos conociendo así
La mayoría de las personas las conocen así, uno va, conversa con la familia y me dice, sí, mi canino se me ha movido, o nos dicen que comienzan a perder las piezas dentarias. Por lo tanto, se adoptó, así como se utiliza el CIE-10, que es para las enfermedades, todas las enfermedades, que en verdad ya deberíamos utilizar el CIE-11, se creó igual un código internacional adoptado por la Federación Dental Internacional, valga la redundancia, que es 2 dígitos. El primero, referente al cuadrante donde se ubica el diente en la boca. Y el segundo, el tipo del diente. ¿Ok? Entonces, nosotros empezamos haciendo esta referencia. La boca se divide en 4 cuadrantes. El cuadrante del diente en cuestión representado por el Código Internacional de la FDI. Cuadrante 1 viene en la semi-arcada superior derecha. Y de ahí nosotros tocamos la región de la arcada superior derecha y vamos en sentido de las manecillas de reloj. Entonces, arcada superior derecha, cuadrante 1, cuadrante 2, 3 y 4 y vamos en ese sentido. ¿Ok? Aquí lo podemos graficar. 1, 2, 3 y 4. Manecillas del reloj. Entonces, ya nos hemos ubicado en el cuadrante. ¿Qué cuadrante es? Si yo les digo, ¿cuál es el cuadrante inferior izquierdo? ¿Qué número sería? Cuadrante 3. El 3, ¿verdad? ¿Cuál es el cuadrante superior derecho? El 1. El 1. Entonces, ya tenemos el primer número. Ya nos estamos ubicando. Ojo, esto hablamos en adultos. Vamos a ver después cuando sea niño. Entonces, cuadrante 1, 2, 3. Partimos de la línea media. En este caso es un paciente que tiene una mordida tipo 1 y si vemos, la línea media debería coincidir de la arcada dentaria superior con la arcada dentaria inferior. Aquí tiene un desnivel que es una mordida, si bien es tipo 1, ya pueden tener sus subclases, que eso ya los dejamos para los especialistas. Bien, entonces, este sería el canino, ¿verdad? Incisivo central, incisivo lateral, canino, primer premolar, segundo premolar y así vamos hasta donde se ven. Entonces, cada uno va a tener su número. Partimos de la línea media hacia la derecha o hacia la izquierda, pero va siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Incisivo central, incisivo lateral, canino, primer premolar, segundo premolar, primer molar, segunda molar, tercera molar o muela del juicio. Ocurre lo mismo para los cuadrantes inferiores. Partimos de la línea media hacia la derecha o izquierda y van de 1, 2, 3. Entonces, el adulto, la persona adulta, tiene 8 dientes o 8 piezas dentarias en ambos cuadrantes. En el caso de los niños es cuadrante 5, 6, 7, 8, igual en las manecillas de reloj, pero aquí hay algo que la nomenclatura ha ido cambiando con el tiempo. Lo que es el maxilar, que se hablaba como maxilar superior y maxilar inferior, ahora solo se denomina maxilar, ya no tengo por qué decirle maxilar superior, y mandíbula, ¿ok? Pero eso todavía nos cuesta ir adaptando. En la literatura todavía encontramos la referencia maxilar superior, en los textos todavía encontramos maxilar superior cuando debería ser maxilar y mandíbula. Ya sería redundancia y ya no debería utilizarse el término de maxilar inferior. Muy bien, los niños solamente tienen 5 dientes por arcada. ¿Cuándo cambio yo la nomenclatura de un niño a una nomenclatura de adulto? Cuando terminan de hacer todo el cambio de deciduo. Generalmente eso ocurre a los 10 años. Entonces, como hemos visto, incisivo central, lateral, canino, primer premolar, segundo premolar, primer molar y la tercera muela de juicio. ¿Ok? En los niños, como les dije, va 5, 6, 7, 8, igual con la manecilla del reloj, igual de la línea media hacia la derecha, izquierda, 1, 2, 3. Algo que nunca vamos a tener pérdida es que los caninos son las piezas número
3. Bien, nomenclatura dentaria, 1, 2, y esto es como cuando nosotros pedimos un informe o una radiografía panorámica, los odontólogos nos lo van a reportar de esta manera. Ausencia de pieza 4.3. ¿Qué pieza no tendría el paciente? Canino. ¿El canino de dónde, doctora? ¿De arriba o de abajo? En la mandíbula. No. Disculpe, no lo escuché. Canino de la mandíbula. De la mandíbula. ¿Del lado derecho o lado izquierdo? Derecho. 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 Entonces, así es como nosotros nos ubicamos. ¿Por qué la nomenclatura? Porque a mí me viene un paciente, ya sea varón o mujer, y me dice, yo le pregunto, sí señor, cuénteme, ¿cómo empezó su problema? Doctora, lo que pasa es que me comenzó a doler un diente. ¿Qué diente fue? No sé, el 4.3, como hemos visto. Entonces, pero el paciente me va a decir el canino, o no me lo va a decir, sino me lo va a señalar. Y fui al odontólogo y después comenzó a moverse el otro diente que estaba al costado y me lo sacaron. Entonces, cuando nosotros hacemos la historia clínica, ya no ponemos paciente inicia cuadro con dolor y movilidad de pieza, de canino, de mandíbula, lado derecho, sino nosotros ponemos paciente inicia cuadro con dolor y movilidad de pieza 4.3. Posteriormente se agrega 4.4 y así ya es una nomenclatura que tenemos de manera universal. ¿Ok? ¿Se entendió? Lo único que sí que yo soy muy habladora. 1. Diente central en niños, diente lateral, incisivo central, incisivo lateral, canino siempre, primer molar y segundo molar. Esto es en niños generalmente menores de 10 años cuando comienzan ya la decidua, cuando comienzan a cambiar o aparecer los dientes permanentes, es cuando ya a ellos les comenzamos a llamar cuadrante 1, 2, 3, 4. Al contrario, cuando todavía son niños menores, cuadrante 5, 6, 7 y 8. Muy bien, la clasificación de Angle, que es lo que hablamos el día de ayer, ¿se acuerdan más o menos? Tenemos la mordida normal, nuestra llave canina y nuestra llave del primer molar. La llave canina se ve alterada, está más adelantado, y la llave canina está más atrasada. ¿Ok? Esto en referencia al maxilar, esto en referencia a la mandíbula, está más adelantado. Entonces, en esto es que nosotros nos vamos a basar. La clase 1, clase 2, clase 3. Ayer vimos a un paciente postquirúrgico que había quedado en clase 3. Muchos factores. Primero, pudo haber pérdida de los fragmentos a la hora del accidente y no se tiene cómo reconstruir. Segundo, el gran problema con este paciente es que era un edéntulo parcial, tanto de la arcada superior como de la arcada inferior. Entonces, eso nos lleva a no tener una buena corrección a nivel de en el momento de la cirugía. Muy bien, entonces, para poder nosotros hablar de clase 1, clase 2, clase 3, no solamente es la mordida, sino las partes blandas y las partes óseas, que son básicamente las que nos interesan. Porque yo puedo tener una mordida clase 1, como la que vimos en el recuadro, cuando les enseñé cuadrante 1, 2, 3, 4, que no calzaban las dos líneas tanto anterior como superior, porque puedo tener unas mixturas. Pero además yo puedo tener alteraciones dentarias dentro de una clase 1. No tengo una alteración esquelética, perdón. Si vemos aquí, la mordida se conserva, tanto el maxilar como la mandíbula mantienen su crecimiento correcto. La alteración generalmente se va a dar a nivel de los dientes, que se pueden vestibulizar, que van hacia afuera, o se pueden lingualizar, que van hacia adentro, que es lo que nos ha ocurrido en esta clase 2. ¿Qué pasó aquí? A ver, ¿alguno de ustedes, alguien que pueda tener alguna teoría o algo que puede haber ocurrido? A ver, yo los tengo por nombre. No, por nombre no, a mí me gusta que participen nada más.
Bien. A ver, ¿qué creció más o qué no creció? El maxilar creció, ¿verdad? Sí, doctora, la mandíbula no, el maxilar ha crecido. ¿Ya? ¿O creció o la mandíbula no creció? Generalmente en la clase 2 tengo una mandíbula que no ha crecido, que sería una retrognatia, ¿ok? Esto ocurre muchas veces por malformaciones congénitas, que ya los van a ver, en otras ocasiones porque el paciente cuando es pequeño, o la persona cuando es pequeña y comenzamos a caminar, nos caemos y nos golpeamos el mentón. Al golpearnos el mentón, como son niños pequeños, no hacen fracturas, o mejor dicho, hacen fracturas en tallo verde. No llegan a quebrarse el hueso por completo, pero sí me alteran los factores de crecimiento que se están dando en el hueso. Por lo tanto, los niños comienzan a tener una falta de crecimiento de la mandíbula. El maxilar crece normal, pero la mandíbula no. Si yo lo detecto a una edad temprana, yo puedo estimular mediante odontología, con ortopedia, ellos pueden estimular estos nidos de crecimiento o nichos de crecimiento para poder llevar la mordida a lo que nosotros queremos. Otra alternativa es, le puedo poner un distractor y hago crecer hueso en este sentido, pero cuando todavía son pequeños. Cuando los niños ya llegan a la edad de 16 años, las niñas o las señoritas y los varones a los 17 años, ya esqueléticamente acabó el crecimiento. ¿Ok? Ahí ya nosotros tendríamos que hacer tratamientos de ortognáticos, cirugías ortognáticas. En la clase 3, ¿qué veo? Que tengo una mandíbula más grande que el maxilar. Igual, dos posibilidades. Uno, que el maxilar creció normal, ¿verdad? Tuvo su crecimiento normal, pero la mandíbula creció más de lo normal. Eso es lo que llamamos a un prognatismo verdadero. Tenemos un crecimiento normal del maxilar, pero un crecimiento anormal de la mandíbula. Y vamos a ver que las facies van a cambiar. Y si yo tengo un paciente que la mandíbula creció normal, pero el maxilar no creció bien, entonces tengo una hipoplasia del maxilar y es un pseudoprognatismo. Bien. Ahora, un momento que me van a abrir la puerta acá. Ok, ahora vamos a hablar sobre tiroides. Vamos a apagar esto. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Podría un poquito explicar lo que es el tallo verde? El tallo verde es cuando, a ver, un momento. Vamos a salirnos de aquí. Quiero compartirla. A ver. He cambiado mi... No, este no. Quiero compartir contenido. Hay una... A ver, está grabando, creo. Está Ahí está. Solo que mi internet está un poco lento. El tallo verde es cuando nosotros tenemos una fractura, digamos, esto se quiebra el hueso. Presentar pizarra donde cualquiera puede editar. Ok. Entonces, yo no soy buena dibujante, pero vamos a hacer el esquema. A ver, ¿cómo? Ajá, está en punto. ¿Cómo hago para que no sea punto, sino
Listo. A ver. Vamos a ver. Yo tengo un hueso. Como les vuelvo a decir, yo dibujante no soy, pero supongamos este es un húmero, ¿ok? Muy bien. Ya me entienden que no soy dibujante para nada. Entonces, lo que ocurre cuando nosotros cuando se presenta una fractura, yo puedo tener esta fractura. Ya, me avisas. Es mi residente que me está ayudando y que está haciendo... ¿Ok? Solo que se me salió estas flechas no deberían estar ahí. A ver, déjenme. Quiero sin flechas. Ok. Entonces, esta es una fractura normal. Pero una fractura en tallo verde llega a hacer esto. Aquí se me cuarteó, digamos. Pero no llega a doblarse por completo, a romperse por completo. Eso es lo que ocurre. Las fracturas en tallo verde son que yo tengo mi fractura y se abre, digamos aquí, pero queda ligado un punto. Por lo tanto, no llegan a romperse por completo. Y como son niños, eso se suelda muy rápido, pero se suelda ya no en esta posición, sino se suelda en una posición arqueada. ¿Se entendió? Listo. Volvemos ahora. Glándula tiroides. ¿Ok? Ahora vamos a avanzar con la glándula tiroides. Los tópicos, lo que vamos a ver son generalidades, nódulo tiroideo, carcinoma de tiroides y las conclusiones. Es un tema bastante largo, vamos a avanzar una parte de guía y la dejamos para la próxima semana, lo que nos corresponda. La glándula tiroides es una glándula endocrina, como sabemos, que va a producir las hormonas tiroideas. La tiroides se origina a nivel de la base de la lengua y las células se van a formar, el tiroides van descendiendo hasta que alcanzan su sitio habitual y definitivo. ¿Dónde es eso? Nace o se forma inicialmente a nivel de la base de la lengua y va a llegar a su posición habitual a la altura del tercer anillo traqueal. ¿Ok? Cuando esto desciende normalmente, no vamos a tener ningún problema, pero puedo tener yo dos alteraciones. Uno, que la tiroides no llega hasta su posición habitual, lo que estaríamos hablando de una tiroides ectópica. Un tejido normal en lugar que no le corresponde, hablamos de ectopía. Entonces sería una tiroides ectópica. ¿Qué pasa si el paciente me llega con un tumor a este nivel? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Y si es un niño, básicamente, yo tengo que pensar si es que podría ser una tiroides. Si yo puedo tener la otra complicación que se me puede presentar en este descenso de la tiroides a su posición habitual, es un quiste tirogloso. ¿En qué consiste? La posición habitual es a nivel de la base de la lengua, se forma a nivel de la base de la lengua y llega a su posición habitual. Este conducto debe obliterarse. En algunos pacientes no ocurre. Por lo tanto, como está a nivel de la base de la lengua, se llena de mucosidad y comienza a presentarse como un quiste. Lo pongo a diferentes niveles porque es donde pueden aparecer. Entonces, el descenso de la tiroides a nivel de la base de la lengua a su posición habitual ocurre más o menos a la 7ª semana durante el embarazo. Los pacientes llegan así, en este caso es una niña con un nódulo a nivel de la región cervical anterior, a la altura del hueso yoides y la línea media. ¿Qué podría yo pensar que es? 1, podría pensar que es un quiste tirogloso. 2, podría pensar que es un quiste de inclusión, o sea, que está adherido a la piel, una glándula de la piel se obstruyó y comienza a crecer este tumor. 3, podrían pensar en que es un ganglio. 4, podría ser una tiroides ectópica, ¿verdad? ¿Cómo hago yo mis exámenes? O sea, clínicamente voy descartando. Primero,
Si es un quiste adherido a la piel, yo cojo el quiste y lo muevo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué piensan ustedes que me puede ocurrir? Porque está adherido a la piel. A ver, doctores. Clínicamente, porque por eso tenemos que examinar al paciente. Yo examino al paciente, cojo el nódulo y lo muevo. En sentido vertical, en sentido horizontal, lo muevo. Si está adherido a la piel, va a formarse una conexión, o sea, un hundimiento a ese nivel que me va a decir, esto está unido a la piel, para mí esto es un quiste de inclusión. Entonces, clínicamente yo ya estoy haciendo mi disquisición. Si estoy pensando en que puede ser un quiste tirogloso, ¿dónde se forma la tiroides? Lo acabamos de ver. La base de la lengua. En la base de la lengua. ¿Qué pasaría si yo le digo a la paciente, saca la lengua? ¿Qué pasaría si yo le digo a la paciente, el quiste lo tiene más o menos aquí, la paciente, solamente que esta es una visión lateral, y le digo, saca la lengua? ¿Qué va a ocurrir? Se ocultaría, se perdería en... Exacto, se ocultaría o se perdería. Entonces yo tocando el nódulo, primero lo movilizo y si veo que no hay ninguna umbilicación en la piel, entonces eso es de más abajo, ¿ok? Si le pido a la paciente, le digo, saca la lengua y se desaparece o se hundiría el quiste, disminuiría de tamaño, entonces yo estoy pensando en que pertenece al territorio de la tiroides. ¿Qué estoy haciendo? Son dos posibilidades, un quiste tirogloso o una tiroides ectópica. ¿Podría ser un ganglio? No, porque el ganglio no tiene relación con ese movimiento a la hora de sacar la lengua. Entonces, si no se mueve a la hora de sacar la lengua, yo estaría pensando en que puede ser un ganglio, ya podría pensar en que puede ser un lipoma, ya en algunas otras tumores menos frecuentes, un linfangioma, algo, pero ya me va dando una idea hacia dónde yo lo voy orientando. Ok, nos hemos quedado en que le hemos pedido al paciente que saque la lengua y se movió, disminuyó, desapareció el nódulo. Hemos dicho que es o un quiste tirogloso o una tiroides ectópica. ¿Qué examen solicitaría? Porque ya mi examen clínico ya terminó, ¿verdad? Ecografía. Ecografía. Más fuerte, doctores, no tengan miedo. Una ecografía. Ecografía. Una ecografía. Me parece excelente. Yo le pongo al radiólogo, paciente, mujer, niña de 4 años de edad, con tumor a nivel de la región cervical anterior, altura del hueso yoides, que disminuye a protruir la lengua. O sea, yo le estoy haciendo un diagnóstico de un quiste tirogloso. ¿A mí me interesa saber el quiste tirogloso o me interesa saber si es que es una tiroides ectópica? A mí me interesa más saber si es una tiroides ectópica porque los niños pequeños, hasta los 6 años, es de vital importancia la hormona tiroidea para la maduración del cerebro. Si yo opero a un niño de 3 años, de 4 años, creyendo que es un quiste tirogloso y me encuentro con una tiroides ectópica, no le tomé la importancia y hago una resección, ahí sí la familia me puede demandar por negligencia, porque yo no he tomado las medidas respectivas porque necesita la hormona tiroidea hasta los 6 años para que madure el cerebro. Entonces, ¿qué hago yo? Le hago mi descripción y le pongo al radiólogo ubicación normal de la tiroides. Porque si el radiólogo me dice tiroides en su ubicación habitual, quiere decir que lo de acá es una tiroides es un quiste tirogloso. Pero si el radiólogo me pone no se ubica tiroides, es una tiroides ectópica. ¿Ok?
Entonces, es de vital importancia. Me interesaría saber una gamografía tiroidea. ¿Me ayudaría? Sí, para la presencia de tumores quizás, ¿no? Sí, me ayuda para la presencia de la ubicación de la tiroides. ¿Ok? La gamografía tiroidea va a captar el contraste, el tecnecio, básicamente va a ser captado por la glándula tiroides y me van a dar la ubicación donde se capta esa sustancia. Si está en su posición habitual, entonces la tiroides está dentro de su ubicación normal y lo otro sería un quiste tirogloso. Pero si no está en su posición habitual, sería una tiroides ectópica. Generalmente la gamografía los piden los endocrinólogos. Volvemos nuevamente. Muchas veces estos pacientes vienen por endocrinología ya estudiados y nosotros procedemos a hacer el tratamiento cuando es un quiste tirogloso. Por la misma ubicación y por lo mismo que este quiste tenemos aquí, que puede aparecer a diferentes alturas, nosotros tenemos que hacer una cirugía que se llama la cirugía de Sistrum. ¿Ok? La cirugía de Sistrum consiste en sacar el cuerpo del hueso, además del quiste, en sacar el cuerpo del huesilloide para disminuir las probabilidades de recidiva. ¿Qué más puedo hacer? Una Sistrum modificada. Saco el cuerpo del huesilloide igual, pero meto mi mano o mi dedo por la boca, empujo la base de la lengua para que todo este tejido descienda y así disminuyo las probabilidades de recidiva. Si yo tengo un quiste tirogloso que está a este nivel y se ha fistulizado, se ha hecho una herida a la piel porque se pudo haber infectado y se fistulizó, yo hago una resección con piel a este nivel y además hago una resección, o sea, hago una incisión a nivel del hueso yoides porque mi principal cirugía es la resección del cuerpo de hueso yoides y voy tunelizando todo el quiste y el conducto fistuloso para poder sacarlo por este nivel. ¿Ok? Entonces, si bien es una patología muy frecuente de niños, también se puede presentar en adultos. Aquí vemos un paciente varón con más o menos unos 7 años de tumor cervical que le tenía miedo de acercarse a un médico, se le hacen los exámenes respectivos y encontramos que es un quiste tirogloso. Bien, aquí vemos el cuerpo del hueso yoides y la resección de todo el quiste completo. La idea es que no se reviente el quiste cuando lo operamos, pero en algunas ocasiones no se puede hacer esto. Vemos que no es una patología exclusiva de niños, también se puede presentar en adultos. En este caso vemos que los pacientes llegan así, con una masa, con una lesión a nivel de la base de la lengua. Nosotros dijimos que la tiroides es que es ectópica. Se le pidió una tomografía y se ve que capta contraste a este nivel. Esta es la tiroides porque la posición habitual de la tiroides a nivel del tercer anillo traqueal está ausente. Por lo tanto, esta es una tiroides ectópica y dejamos que el paciente viva con su tiroides sin ningún problema. Vemos aquí la tiroides también, esta masa que se ve aquí no tenemos tan buena ayuda, pero aquí sí se logra visualizar. Y si ustedes se dan cuenta, tienen unas venitas, unos vasos. Este color que tiene es un color de una frambuesa, más o menos. Y ese es el color que tiene la tiroides cuando nosotros entramos a sala de operaciones. Ya que hicimos... No, a ustedes les toca viernes, yo estoy de vacaciones. De todo modo voy a procurar ver si es que se puede entrar para poder, ya que hicimos en el consultorio, tratar de hacer lo mismo dentro de sala de operaciones cuando nos toquen los turnos. Bien, seguimos acá, vemos que aquí la tomografía tenemos una tiroides, en cambio acá no tenemos tiroides. Este es un paciente con una tiroides ectópica que debe estar en algún otro lugar, solamente que la toma se ha hecho para poder hacer las comparaciones aquí. Muy bien. Entonces, la tiroides, pasamos netamente, la tiroides tiene una forma de H con 2 lóbulos que se encuentra a nivel del tercer anillo traqueal. Ambos lóbulos están unidos por un istmo.
y en el 80% se encuentra el lóbulo piramidal o lálogo. Nos ubicamos hueso ioides, esto es lo que se reseca el cuerpo del hueso ioides. Cuando llegamos a las astas mayores del hueso ioides, sacamos hueso ioides para un quiste tirogloso. Este es el cartílago tiroides, la membrana cricotiroidea, que tenemos que tener mucho cuidado porque por ahí ingresa el nervio laringio recurrente, el cricoides, el cartílago cricoides y la glándula tiroides. Acá vemos la traqueostomía. Entonces, este es el primer anillo, el segundo anillo debe estar por aquí y el tercer anillo debe estar por aquí. Entonces, la glándula tiroides se encuentra ubicada generalmente a nivel del tercer anillo traqueal. La vascularización es importante porque cuando nosotros tenemos que operar, tenemos que saber dónde es la vascularización para poder nosotros dejar la irrigación, no de la tiroides básicamente, sino de las glándulas paratiroides que las vemos aquí. ¿Ok? Cuando nosotros operamos tiroides, debemos preservar la función de las glándulas paratiroides, porque si no voy a tener un hipoparatiroidismo que puede ser temporal, como podría ser permanente. Y si es un hipoparatiroidismo permanente, es una tragedia para el paciente porque tiene que tomar calcio de por vida, tiene que tomar, y no solamente una tableta, sino 2, 3, hasta 4 tabletas diarias cada 8 horas, y tomar también el calcitiol. Entonces, la vascularización generalmente está dada por la primera rama de la carótida externa en el cuello, que es la arteria tiroidea superior. ¿Okay? Doctora, pero usted me está diciendo carótida externa, pero aquí yo veo que está más metida, ¿no es cierto? En el cuello, la carótida, tenemos la carótida común, viene la bifurcación, y lo que es la carótida externa es la única que da ramas en el cuello. Por lo tanto, ¿yo puedo identificar mi carótida interna, mi carótida externa en el cuello? Sí, porque la que me da ramas en el cuello es la carótida externa, pero que tiene en el cuello una posición más interna. Entonces, doctora, pero la anatomía es así. En el cuello, la carótida externa tiene una externa y la carótida interna tiene una ubicación más externa. ¿Cómo las puedo diferenciar? La única que da ramas a nivel del cuello es la carótida externa. Entonces, la primera rama es la tiroidea superior, que nos va a irrigar la tiroides en un 75%. Y la carótida y la arteria tiroidea inferior va a venir de la arteria subclavia, ¿ok? En un 25%. Tenemos otras arterias cima que son de menor irrigación, pero igual tenemos que tener cuidado cuando hacemos la tiroidectomía porque nos pueden sangrar. En cambio, las glándulas paratiroides están irrigadas en un 75% por las arterias tiroidea inferior que provienen de la arteria subclavia. Tenemos nosotros que tener mucho cuidado a la hora que operamos de pegarnos bastante a la glándula tiroides para poder dejar con buena irrigación las glándulas paratiroides. Aquí también vemos los nervios laringios recurrentes, que como les dije, entran a nivel de la membrana cricotiroidea. ¿Bien? Entonces, la patología tiroidea puede ser funcional como el hipotiroidismo y puede ser funcional tanto como hipotiroidismo como hipertiroidismo. Eso es el manejo del endocrinólogo, es una alteración, el hipotiroidismo nos va a dar ciertas características de paciente con una disminución del metabolismo, que tienen la piel seca, que tienen la tendencia al sueño, a veces tienen fascias abotagadas que pueden llegar a un hipotiroidismo extremo que nos llevaría a una nasal, ¿no? Incluso hay una caída de las cejas, del tercio distal, comienzan a caerse las cejas. Solamente una vez en mi vida he visto un paciente así, con esa sintomatología, ingresó por la emergencia, lo mandaron a nuestro piso, paciente que lo estaba manejando
otorrino, no me acuerdo por qué patología, pero cuando nosotros entramos a la visita del paciente que estaba de costado, nos llamó la atención, ¿no? Comenzamos a indagar un hipotiroidismo y todas las características que la describe el libro, el paciente era. Muy bien. Y en el caso del hipertiroidismo, al contrario, es un aumento de la producción de las hormonas que nos van a llevar a una alteración. En el hipertiroidismo nosotros tenemos que tener cuidado porque sí se nos puede presentar la enfermedad de Graves-Bassendorf, donde puedo tener un esoftalmo, una patología que me va a llevar a un tratamiento médico posteriormente. Y la otra alteración de la patología tiroidea es la funcional, o la estructural, perdón, donde puedo tener un nódulo que sea benigno, maligno o un bocio difuso. Alteraciones, lo que vemos nosotros básicamente es la alteración estructural de la glándula tiroides. El nódulo tiroideo es la condición clínica caracterizada por el crecimiento, ya sea focalizado o único o múltiple en la glándula tiroides. Entonces, eso es un nódulo tiroideo, porque yo puedo tener un crecimiento único, que sería un nódulo tiroideo, como puedo tener varios, donde estamos hablando de nódulos tiroideos. Muy bien, estos son pacientes que ya no se ven, son casos que ya no los solemos ver. ¿Qué ocurre? Estos son unos bocios difusos, no funcionantes básicamente, no funcionantes porque no producen hormona tiroidea ni dejan de producir hormona tiroidea, ¿ok? Entonces, crece la glándula tiroides, pero su alteración funcional de la producción de hormona sigue manteniéndose intacta. En estos pacientes se creía que la patología venía por la falta de yodo, por eso ya hace varios años se le agregó a la sal, se le agregó el yodo, por eso que ahora viene la sal yodada. Disminuyeron los casos, pero no desaparecieron. No llegan los pacientes a tal tamaño de patología, de tamaño de los tumores, pero sí nos siguen llegando todavía pacientes con bocios difusos. Volvemos nosotros a una evaluación, a una historia clínica. Los antecedentes siempre son importantes. Familiares con patología de hipotiroidismo, familiares con cáncer de tiroides, familiares o antecedentes personales del paciente. Si a mí el paciente me llega con un nódulo tiroideo, pero tiene un feocromocitoma, entonces yo puedo pensar que podría estar asociado a un NEN1 y por eso a un NEN2, a una neoplasia endocrina múltiple 2, que podría tratarse de un nódulo que está relacionado con un cáncer medular de tiroides. Entonces, por eso yo tengo que averiguar bien los antecedentes del paciente. El examen físico, como vimos ayer, vamos a revisarlo ahora, y nuestros exámenes que son nuestros caballitos de batalla son tanto la ecografía como la punción aspiración con aguja fina o biopsia aspiración con aguja fina. Bien, como dijimos, examen 1 nos ponemos adelante del paciente, la maniobra de Kervain, ¿verdad, doctor? Sí, doctor. Ahí uno revisó, y la maniobra del ángel, que es cuando nos paramos delante del paciente. Aquí tenemos otro video. Ayer ustedes han podido ver, han podido examinar la dinámica. Los grupos anteriores hemos tenido que hacer nosotros los videos para poder que puedan visualizar o tener una idea de cómo se examina. Esta es una paciente mujer con un cáncer de tiroides. Eso es para ver si es que se mueve o no se mueve. Y ahí comienza a buscar ganglios. Grupo 2. Grupo 3. Vuelve a grupo 2. Y el grupo 5. ¿Ok? Entonces, en este caso es una paciente que solo tiene un nódulo en la tiroides
Y si ustedes escucharon a mi residente, ella me tiene que decir no solamente que está localizado en el lóbulo superior, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, superior, sino me tiene que describir con mayor precisión las características del nódulo. ¿Qué nos interesaba ayer? Si es que era móvil, si es que... y para ver si es que es móvil, le pedimos al paciente que degluta, ¿verdad? Y otro es la consistencia, como yo les dije, si es duro o no es duro, si es un nódulo blando. ¿Qué parámetro? A mí me enseñaron en el pregrado la punta de mi nariz. Yo me toco la punta de mi nariz, todo lo que es más blando, de acuerdo a la punta de mi nariz, eso es blando, y todo lo que es más duro es duro. Y tenemos un parámetro, porque lo que puede ser blando para mí puede ser duro para otra persona. Entonces, ahí ella está fijando la tráquea para poder examinar el nódulo de la tiroides, y en este caso este paciente tenía dos nódulos, uno en el polo superior derecho, más o menos se sentía posterior, y otro en el lóbulo tiroideo izquierdo. Muy bien. Para que nosotros podamos palpar un nódulo, el nódulo debe medir más de 1 centímetro de diámetro. Si el nódulo no mide 1 centímetro de diámetro, es bastante difícil que lo palpemos, salvo que sea un nódulo duro. Si yo tengo un nódulo duro en la tiroides, lo primero que debo pensar que eso es un cáncer. ¿Ok? La otra posibilidad es que sea un nódulo que sea calcificado, por lo tanto no es un cáncer, pero la primera posibilidad de un nódulo menor de 1 centímetro de diámetro, eso es un cáncer. A hacer los estudios. Pero un nódulo, para poder palparlo, debe medir más de 1 centímetro de diámetro. Los nódulos son más frecuentes en mujeres que en varones. La incidencia del nódulo tiroideo en la población general es solamente del 5%, hablamos de la población general, y el 10% de este 5% son malignos. O sea, no es una patología tan frecuente, pero nosotros trabajamos en un hospital de referencia donde nos llegan de gran parte del sur del Perú. El hallazgo incidental por ultrasonido aumentó en un 20 a 30% en la población, porque hace unos años también se comenzaron a hacer campañas de ecografías y llegaban los pacientes sin ninguna indicación médica. Quiero que me hagan una ecografía, pero de que, me duele el cuello, ¡boom! Hacían ecografía y encontraban un nódulo que lo pudo haber tenido muchos años, que puede que no crezca en el tiempo, eso no se iba a saber nunca, pero una vez que se encuentra el nódulo, se abre una caja de Pandora. ¿Ok? Incluso en las necropsias, cuando se hacían las necropsias, se encontraban que habían nódulos en un 50%, cosa que los pacientes vivieron con su nódulo de tiroides y nunca llegó a crecer. Incluso hay pacientes vamos a ver más adelante, con cáncer de tiroides que se encontraron en las necropsias, pero nunca llegaron a crecer. No hay una teoría, no tenemos, a ti te va a dar cáncer de tiroides porque tú has comido algo. No. Entonces, dentro de nuestra historia, volvemos a la historia clínica, tenemos que preguntar también la radiación. Ahí sí se ha visto un aumento, pero no es algo directo, digamos, porque cuando hubo la radiación de Chernobyl, ya hace muchos años atrás, varios pacientes comenzaron a hacer cáncer de diferentes tipos, estirpes, incluido el cáncer de tiroides, pero no todos los pacientes lo hicieron. Entonces, la radiación sí es un factor de riesgo, es un factor de riesgo. ¿Qué más puedo tener? Cuando los pacientes antiguamente se trataban el acné con radioterapia, porque también les hacían radiación, ellos también pueden tener un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de tiroides. Por eso es importante los antecedentes y la anamnesis. Bien, en este caso, como les dije, nuestros caballitos de batalla es de ecografía y la biopsia. La gammagrafía ha pasado para cirugía de cabeza y cuello, relegado a un segundo plano. La gammagrafía de tiroides, generalmente con tecnesio, que es lo que se hacen ahora, nos dicen si estamos ante un nódulo frío o ante un nódulo caliente. Un nódulo caliente tiene de 0 a 4% de probabilidades de ser un cáncer de tiroides. Un nódulo frío tiene un mayor porcentaje, que vamos a verlo a continuación. Por eso, antiguamente, cuando no teníamos las ecografías y la biopsia,
a la mano, con la gammagrafía eran los que se entraba a sala de operaciones. Este paciente con una gammagrafía con nódulo frío tenía prioridad de entrar a sala de operaciones de un paciente con una gammagrafía con nódulo caliente. Bien, porque los nódulos fríos oscilan entre un 5 a 25% de probabilidades de que sean un cáncer de tiroides. Volvemos a decir, los nódulos en la tiroides es una patología más frecuente en mujeres, de 5 a 6 mujeres por un varón. Pero el sexo masculino tiene mayor riesgo de malignidad. Mayor incidencia entre la tercera y cuarta década de la vida, hablamos de los nódulos tiroideos. Bien, y la incidencia de malignidad entre un nódulo solitario y un nódulo dominante en una enfermedad multinodular es similar. La sospecha clínica de malignidad, cuando pienso que tengo un paciente que puede ser malignidad. Primero, si hablamos de un sexo masculino, ojo, se encienden mis alarmas, este puede ser un nódulo maligno. No necesariamente lo va a ser, pero tiene mayor predisposición. Cuando hablamos de pacientes menores de 20 años y mayores de 55 años, hay niños que debutan con nódulos tiroides, que debutan con ganglios y por la metástasis, los pacientes vienen por ganglios y cuando se les examina, cuando se les encuentra, se le hacen los exámenes, se encuentran un nódulo en la tiroides y es de ahí de donde partió. Eso ocurre, es frecuente en personas jóvenes, es frecuente, es más, hay una artista de Al fondo y sitio, no recuerdo su nombre. Ella fue operada de un cáncer de tiroides. La clínica de ella es que primero le aparecieron los ganglios, las metástasis, no primero, sino que ella se dio cuenta de los ganglios y cuando se le hizo el examen físico se palpó el nódulo en la tiroides. Por eso en pacientes, en personas jóvenes es frecuente que debuten con los ganglios, o sea, vengan a la consulta por los ganglios y durante el estudio se encuentran los nódulos en la tiroides. El crecimiento rápido en un tumor preexistente también nos da una sospecha de malignidad, pero esto incluso nos puede hacer sospechar que estamos ante un carcinoma anaplásico, que es un tipo de cáncer muy agresivo, vamos a verlo más adelante. Y la consistencia firme de la lesión, la dureza de la lesión también nos puede hacer sospechar de malignidad. ¿Qué me faltaría aquí? La movilidad. Si un nódulo no se mueve, también me hace pensar en que estoy ante una lesión maligna. Bien, síntomas de invasión local, por eso es que no se movía, disfonía. Si yo pienso que hay, si yo escucho, el paciente me dice que hay una disfonía, ¿qué haría yo? ¿Qué estaría pensando? En que estoy ante un cáncer de tiroides que me ha comprometido el nervio laringio recurrente, o sea, ya salió de la glándula tiroides y está invadiendo tejidos adyacentes. Si tengo disfagia, por eso le preguntábamos ayer a la señora si podía comer o no, porque si tengo disfagia es muy probable que el cáncer ya salió de la tiroides y me está comprometiendo incluso esófago. El dolor de cuello, generalmente la tiroides no duele, el cáncer de tiroides no duele, salvo que tenga un crecimiento muy rápido, porque no le da chance a la cápsula a descenderse paulatinamente, sino que es muy rápido y la cápsula sí me duele. Bien, aquí vemos, por ejemplo, una tiroides, un nódulo que está en el lóbulo izquierdo, pero que lo vemos que es calcificado. Por ejemplo, aquí me sirve para ver cómo está la tráquea, me está desviando la tráquea. Los nódulos de larga data, los bóceos de larga data tienden a calcificarse. Si vemos, el tejido es homogéneo, no invade las estructuras adyacentes, esto estamos ante un bóceo. La presencia de enopatías cervicales, como les dije, también me hacen pensar en que estamos ante algo maligno y la historia de radiación en cabeza y cuello, la historia familiar de tiroides. Esta es una paciente con un nódulo, con nódulos con múltiples nódulos en la tiroides, en la cual viene por las metástasis cervicales y los nódulos en la tiroides. Es una paciente que se le hizo las biopsias y salió un cáncer de tiroides con metástasis bilateral. Esto implica una cirugía de por lo menos unas 9 horas, 3 horas del lado derecho, 3 horas del lado izquierdo y 2 horas de tiroides. Estamos hablando ya de 8 horas más 1 hora de cierre, hablamos de 9 horas de cirugía. Entonces nadie quiere encontrarse con estos casos así, pero lamentablemente por la pandemia
nos están llegando los pacientes así. Primero, porque el año pasado nos suspendieron todo, nos cerraron consultorio, nos cerraron todo, sala de operaciones, por lo tanto no teníamos cómo evaluar a los pacientes y cómo hacerle, o por lo menos operarlo. Entonces, la enfermedad va avanzando, si bien va avanzando muy poco, pero va avanzando. Las metástasis no me cambian el pronóstico de vida en el cáncer de tiroides, que vamos a ver más adelante, pero algo que pudo haber estado localizado en la tiroides solamente de 2 horas de cirugía pasó a ser una cirugía de 9 horas. Entonces, tener los pacientes que comenzaron a llegar así, meterlos a sala de operaciones, de los 5 días que operamos 2 días solamente. Si ya teníamos una lista de espera de más o menos un año, año y medio, ahora nuestra lista de espera es mucho más. Pero con esta paciente la peculiaridad es que su cardiólogo no le daba pase, porque tenía su problema cardiológico. Cuando llega a darle pase el cardiólogo, nosotros le actualizamos todos los exámenes y encontramos que la señora estaba haciendo un debut de leucemia. Pasó a hematología y de ahí se nos perdió la paciente. Muy bien, los exámenes de ecografía, que son nuestros caballitos de batalla, son ecografía cervical, donde nos va a decir las características del nódulo que tenemos, si es que es un quiste, si es sólido o es líquido, que si es que presentan microcalcificaciones, hipocogenicidad, vascularidad intranodular, si es que los márgenes están infiltrados y si es que es una forma más alta que ancha. Entonces, los ecografistas me tienen que a mí hacer una descripción para yo poder, de acuerdo a la descripción, saber si es que estoy ante un tumor benigno o ante un tumor maligno. Las adenopatías también me tienen que dar ciertas características y algo que es bastante importante es la presencia o ausencia de hilio central. Si yo tengo ausencia de hilio central, yo estoy pensando en que esos son ganglios metastásicos. Si hay presencia de hilio central, lo más probable es que son ganglios inflamatorios. Pero igual, al tener adenopatías, yo hoy estoy en la obligación de hacer un estudio de una biopsia aspiración con aguja fina. Bien, aquí vemos, esta es la tráquea, esta es la parte del aire, y aquí vemos un nódulo mixto, tanto parte sólida como quística. Entonces, para nosotros poder hablar un mismo criterio, para poder hablar un mismo idioma y para poder, dado que nuestros pacientes, si bien es un hospital de referencia, nos comienzan a referir pacientes de un nódulo, tamaño de un nódulo, de 2 centímetros, perdón, de 1 centímetro, de 2 centímetros, que son boceos, que son benignos, que no tienen indicación quirúrgica, comenzamos a trabajar con los radiólogos también, basados en su clasificación de T-Rates. Esta es una clasificación como se da, por ejemplo, en las mamografías, que son los B-Rates. Igual acá, la clasificación de T-Rates me sirve para saber si es que estoy ante un nódulo benigno o ante un nódulo maligno. Si tengo un T-Rate 3, yo a ese paciente con un nódulo de 2 centímetros de diámetro y una biopsia que se le ha hecho, que sale un adenoma o tiroideo, entonces a ese paciente lo siguen manejando en su policlínico de origen, para no sobresaturar también las instalaciones aquí, porque yo los examino, los veo y les tengo que hacer un seguimiento a esos pacientes. Le pido una ecografía cada 6 meses y si sigue de iguales características, por lo tanto, se sigue controlando en su policlínico. Si no, yo tengo que hacer todo y pedirle una VAP nuevamente cada 2 años. O sea, si tengo un paciente con un nódulo benigno menor de 3 centímetros de diámetro, lo que se hace es controlar con ecografía cada 6 meses y pedirle una nueva biopsia cada 2 años. Si la biopsia sigue siendo benigna, lo sigo controlando y la ecografía me va a decir, esto se mantiene el mismo tamaño, esto tiene las mismas características, sigue siendo un T-Rate 3, por lo tanto el porcentaje de malignidad es muy bajo, o me ha cambiado a un T-Rate 5 o apareció otro nódulo con un T-Rate 5, ojo, yo ya estoy hablando de un mayor porcentaje de malignidad, de un 80%, por lo tanto ese paciente lo jalo, le vuelvo a pedir una biopsia
y si me sale que es un tumor benigno, lo devuelvo nuevamente a seguir controles. Pero si me sale que es un tumor maligno, tiene que entrar a sala de operaciones. ¿Ok? Entonces, los ecografistas tienen que darme esta clasificación T-RAI para nosotros poder tener un mejor manejo de esos nódulos. Hay estudios donde ya se han visto que los T-RAS6 incluyen diagnóstico de malignidad por biopsia. Se ha comparado que yo le hago una biopsia, una BAF al T-RAS6, me sale que es un Bethesda 6 que vamos a ver ahora, pero que además de histología me sale que es un cáncer. Por lo tanto, si yo tengo un radiólogo experto que me hace una muy buena clasificación de T-RAS, yo podría obviar la biopsia en lugares donde no cuento patólogo. La biopsia va a depender de tiene una sensibilidad de 95%, pero tiene un factor dependiente, que es la habilidad del médico que obtiene la preparación citológica. En este hospital lo hacen generalmente los de anatomía patológica y los endocrinólogos. Hay otros hospitales donde los cirujanos de cabeza y cuello también le realizan las biopsias o incluso los radiólogos. Bien, y la experiencia del anatomopatólogo que va a interpretar la muestra. Esos son los dos factores que nosotros debemos tener cuidado porque también eso nos van a determinar. Yo puedo tener un nódulo duro, pétreo, y me sale la biopsia, Bethesda 2, que vamos a ver ahora, yo a este patólogo no le creo nada de lo que me está diciendo. ¿Bien? Y la clasificación de Bethesda, así como existe el T-RAI, Bethesda también, los anatomos patólogos se reunieron en la ciudad de Bethesda, en Estados Unidos, en el 2010, y se comenzó a uniformizar criterios para hablar de la clasificación de Bethesda. El Bethesda 1 me dice que es una mala muestra, no se llegó a tener células tiroideas, por lo tanto debo repetir la función. El Bethesda 2 es un tumor benigno, existe menos del 1% de malignidad y si el nódulo mide menos de 3 centímetros de diámetro, yo puedo hacer un seguimiento, como les dije, con ecografía y cada 6 meses y con biopsia cada 2 años. La tipia celular es una Bethesda 3, existe un 5-10%, debo repetir la función. Pero cuando yo tengo un Bethesda 1, repito la función inmediatamente. Pero si yo tengo un Bethesda 3, se repite la función generalmente después de 3 meses. El Bethesda 4 es un gran problema para nosotros, es una neoplasia folicular, sospechoso de neoplasia folicular, pero no nos puede hacer la discriminación entre que si es un adenoma o es un cáncer folicular, porque las células de la tiroides son células foliculares, que si crecen de manera ordenada, digamos, hablamos de un adenoma, pero si crecen de una manera desordenada, hablamos de un carcinoma. ¿Por qué es difícil? Porque necesitamos evaluar los vasos sanguíneos y la cápsula para saber si es que estamos ante un carcinoma o ante un adenoma. Y para poder evaluar la cápsula, tenemos que tener la pieza operatoria fuera. Por lo tanto, si yo tengo un Bethesda 4 con un T-RAIS 5, ojo, eso para mí ya es un cáncer, yo entro a sala de operaciones para poder hacer, podría hacerle una biopsia congelación en el momento de la cirugía, y si me sale que es un adenoma, cierro, si me sale que es un carcinoma, completo la tiroidectomía total. Bien. El Bethesda 5, sospechosa malignidad, pacientes entran a sala de operaciones porque ya el porcentaje de malignidad es bastante alto, y si me sale un Bethesda 6, sí estamos hablando de un cáncer y les correspondería una tiroidectomía total. Bien, entonces cuando a mí me llega el paciente y les mando a hacer la biopsia, aspiración con aguja fina, yo les digo, puede salir benigno, puede ser maligno, puede que la muestra no haya sido suficiente o puede salir un tumor folicular. Además de la categoría de T-RAIS, algo que me he olvidado, los nuevos equipos de ecógrafos tienen la elastonografía. ¿Qué es eso? Con el transductor hacen una presión a nivel del nódulo y esa resistencia me va a decir si es que estoy ante un cáncer o ante un tumor benigno. O sea, el apoyo de los ecógrafos son cada vez mayores para poder saber si es que estoy ante un tumor benigno o ante un tumor maligno cuando estamos con una BAF de tumor folicular. Y obviamente el examen clínico, si yo voy a tener un Bethesda de tumor folicular con un tumor duro
que no se mueve, entonces estamos ante un cáncer. Pero si yo tengo un tumor blando y una VAF de tumor folicular o Bethesda 4 con una ecografía de T-RICE 3 y una elastanografía, como les vuelvo a decir, hay unos equipos que lo están haciendo, elastanografía de baja índice de resistencia, por lo tanto, eso es un tumor benigno. Bien, para disminuir los riesgos de sesgos, se hacen la ecografía bajo guía, la VAF bajo guía ecográfica. Para eso se dirige a la zona más sospechosa del nódulo para poder hacer la biopsia. La tomografía y la resonancia no son exámenes de utilidad para el estudio del paciente con nódulo tiroideo. Cuando recién me llega el paciente, yo pido una ecografía y una biopsia. ¿Cuándo pido una tomografía? Para ver la extensión de la enfermedad. ¿Cuándo pido una resonancia? Igualito, para ver compromiso de partes, por ejemplo, esófago, para ver si me rodean a los grandes vasos, que ya es una indicación no quirúrgica, si es que compromete la fascia prevertebral, que es una indicación no quirúrgica. Entonces, para eso sí me sirve a mí tanto la tomografía como la resonancia. Vemos, por ejemplo, aquí una tomografía con un nódulo dependiendo del lóbulo izquierdo de la tiroides, pero lo que nos llama la atención que son bordes bien definidos, por lo tanto, y esto es un bocio. Clínicamente, a nosotros nos impresiona que es un bocio, pero la tomografía me sirve para delimitar, este es el músculo esternocleidomastoideo, para saber hasta dónde voy a hacer mi incisión, hasta dónde voy a hacer mi corte. En este caso, por ejemplo, vemos que los bordes no son bien definidos y que incluso me está desplazando la tráquea. Vemos paciente que ingresa en emergencia con dificultad respiratoria, lo intuban y lo que se ve es una gran masa que está a nivel, si bien comienza a nivel de la tiroides, pero vemos que se mete hacia el mediastino superior, anterior y desplaza la tráquea. Estas cirugías nosotros las hacemos con cirugía de tórax. Ellos hacen la esternotomía y nosotros procedemos a sacar la tiroides. Si se dan cuenta, vemos que este tumor, si bien me desplaza la tráquea, me lo está desplazando por el crecimiento del tumor. Pero si vemos los bordes, lo vemos bien delimitado, esto es un tumor benigno. Al ser un tumor benigno, aquí por ejemplo hay un compromiso, no hay compromiso, sino está adherido a la fascia prevertebral, pero al ser un tumor benigno, esto sale bastante rápido. Si fuese un cáncer, ya tiene indicación no quirúrgica. El PET scan es otro examen que no nos sirve para diagnóstico inicial, pero sí nos sirve para seguimiento del paciente con cáncer de tiroides. Cuando nosotros evaluamos pacientes dentro de nuestro examen clínico, deberíamos hacerle una nasofibroscopía. Vemos que ahí se mueven bien las cuerdas vocales de este paciente y ese es un examen que deberíamos hacer a todo paciente que va a tener tiroides, porque tenemos el nervio recurrente, que es el que se puede lesionar. Y si estamos con un cáncer de tiroides, con mayor razón deberíamos hacerle los exámenes, porque si ya tenemos una parálisis que ha sido compensada por la otra cuerda vocal, nos queda para poder demostrar que ya existía esa parálisis. Entonces, todo paciente deberíamos hacerle nosotros su examen de la nasofibroscopía. En este caso, tienen son al revés, todo lo que es derecho se tiene pantalla a la izquierda, porque es izquierda para nosotros, en la pantalla se ve la derecha. Entonces, hemos usado el reporte, hay un tumor a este nivel, podríamos decir ortopuntual piriforme izquierdo. ¿Bien?
Ok, ¿cuándo operamos? Cuando es un bocio, cuando es hipertiroidismo, cuando es compresión cervical o cuando tenemos un cáncer. Bocio, cuando mide más de 3 centímetros de diámetro, cuando el paciente tiene sintomatologías, atoros, básicamente lo que nos refieren, dolor o compresión, y cuando estéticamente se ve mal. Obviamente aquí la paciente no quiere tener esto y aquí nosotros lo que haríamos es aprovechamos este pliegue que tiene la paciente para poder hacer la incisión y posteriormente no se note esa cicatriz. Estos son casos ya antiguos, les vuelvo a decir, no se ven estos tumores así, no los estamos viendo, pero como decía uno de nuestros maestros, a grandes incisiones, grandes cirujanos. Se tenían que hacer incisiones en delantal bastante grandes, se elevan los colgajos para poder hacer la resección de todo este bocio multinodular. Paciente con otro tumor, esta es una foto de cortesía del doctor Saavedra del Hospital 2 de Mayo, donde vemos este gran bocio o esta gran masa que tenemos a nivel de la tiroides. Es un paciente con un hipertiroidismo, que este ya es en el postoperatorio, en el PO1, así como vimos a la señora que llegó ayer con su enfermedad de Graves-Bassendorf con un cáncer de tiroides, ella se va a operar de la tiroides porque tiene cáncer, pero por la enfermedad de fondo de Graves-Bassendorf y la ostomopatía, ¿cuándo hubiera tenido indicación? Cuando el tratamiento médico no hubiera obtenido respuesta. Entonces, una de las indicaciones del hipertiroidismo refractario a tratamiento médico con oftalmopatía compleja es la tiroidectomía total. Y otra de las indicaciones en las cuales interviene cabeza y cuello es que yo hago osteotomías, en otro tiempo quirúrgico, osteotomías a nivel del piso de órbita y de la pared lateral para poder que el contenido caiga por el piso de órbita y salga por la pared lateral para poder mantener el contenido dentro de la órbita. La idea es que el paciente pueda cerrar el ojo, pueda poner el párpado, pueda cerrarlo, porque si no le crea todas estas molestias. En este caso fue un paciente, solo tengo esta foto, no fue paciente mío, pero fue en el postquirúrgico, en donde ya se había visto una gran disminución de la proptosis ocular que tenía. Como les dije, hay tumores que son bóceos, que necesitamos entrar con cirugía de tórax, ellos hacen la esternotomía y nosotros procedemos a hacer la tiroidectomía. Vemos este lóbulo derecho que también está aumentado de tamaño, pero el lóbulo izquierdo se ingresaba hacia el mediastino superior. Vemos tumores grandes que me desvían la tráquea y esto me ayuda para poder también al anestesiólogo decirle y orientar hacia dónde está su tumor. Si yo tengo que hacer en un cáncer de tiroides una traqueostomía de emergencia, las tomografías me sirven para saber hacia dónde más o menos me tengo que orientar, porque si yo sigo mi línea media, yo voy a buscar mi tráquea a este nivel y nunca la voy a encontrar. Entonces tengo que saber que a la hora de hacer mi incisión me tengo que ir hacia la derecha, porque ahí sí voy a encontrar la tráquea. Muy bien. Entonces aquí dejamos, doctores, para que tengan un tiempo de descanso y puedan continuar con la doctora Marchino. Yo creo que la parte práctica es más bonita y emocionante, ¿no? Pero también tenemos que conocer la teoría. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Bien, con ustedes nos toca la semana que viene, la siguiente semana. Vamos a ver teoría de cáncer de laringe, de cáncer de tiroides, cáncer de laringe, carcinoma, vamos a ver nódulos de las glándulas salivales, tanto parótida como de glándulas salivales menores, y cáncer de piel. Eso ahora nos toca más parte de la teoría, pero trato de ponerles videos para que nos podamos ir orientando e ir viendo, metiendo práctica también dentro de los temas teóricos. Muy bien, doctores,
entonces conmigo hasta la siguiente reunión, que creo que son de aquí a 2 sábados, a próximo viernes. Este no, sino el siguiente. Entendido, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, Cualquier pregunta, no duden en hacerlo. doctora, una consulta. ¿No podría facilitar su presentación? ¿Aló, le escuchó? ¿Nos podría facilitar su presentación de la teoría? Creo que están grabadas en el Team, quedan, pero sí, si ustedes me dicen, yo se las puedo enviar, no hay ningún problema. Gracias, doctora. Ok, hasta luego.